Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Juárez Pérez, estudiante del Tecnológico de Tijuana. En mi carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial en el grupo Tercero Y. En esta ocasión vamos a exponer la unidad 5 de la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. En esta unidad tenemos la tema de correlación y regresión. Los primeros dos ejercicios a resolver son de correlación. Entonces, vamos a empezar. Dice el ejemplo, el tamaño del cerebro con la inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de, de Wachtel de un grupo de sujetos según el tipo de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Health Size and Intelligence Quotient and Monogotic Sequence de tramo Fetal Neurally, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de SI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tenemos los datos en esta tabla. Dice tamaño del cerebro y el IC o TI. El tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es 965 y es un nivel de 6 del 90. Tamaño del cerebro de 102 con 85. Y así sucesivamente hasta terminar en el 110, en el 1000, perdón, en el 1105 con un CI de 114. Para resolver las preguntas que se nos están pidiendo en el ejercicio, vamos a utilizar Minitab. Voy a abrir el archivo que tiene aquí. Aquí tenemos los datos, los 10 datos, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual, el CI que estamos mencionando. Tenemos los tamaños y el nivel de coeficiente intelectual. Entonces, para la correlación de estos datos, vamos a empezar con estadística básica y correlación. Aquí pues no importa el orden. Vamos a poner los dos. Y vamos a dejar la correlación de Pearson con un nivel de confianza del 95, ya que pues el ejercicio no lo menciona. Entonces es lo más habitual. Vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos ya la información. Nos muestra una gráfica, pero también nos muestra en esta ocasión. Vamos a ver. Vamos a poner resultados. Bueno, aquí ya tenemos un mejor dato. Tenemos
coeficiente intelectual, tamaño de su muestra, número 10. La correlación es de 0.179. Y aquí tenemos un intervalo de 0, de menos 0.58 a 0.7. El valor de P es de 0.620. Entonces aquí tenemos los datos, los primeros datos de la correlación. Al tener este valor de P, pues debería ser menor a 0.5 para que pues un valor aceptable, pero pues es un valor muy acercado a 0.5, pero aún no es menor. Entonces, también podemos graficar, podemos sacarlo de otra manera, por medio de una gráfica. Vamos a hacerlo con gráfica de presión. La gráfica de presión. Está aquí. Y vamos a buscar con regresión. A darle aquí en la variable y tenemos que es el coeficiente intelectual. Y en la variable x tenemos que es el tamaño del cerebro. Le vamos a dar datos. Vamos a dar sector. Ok, aquí nos muestra ya en una gráfica. Dice que el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, el coeficiente intelectual. Aquí tenemos los datos y estamos viendo esta línea que es una correlación. Entonces, al darnos en este de un 0.6, nos está diciendo, por eso la inclinación de esta línea lo tenemos de esta manera, ya que si fuera más inclinado hacia este lado, sería una positiva, o si fuera de este lado, más inclinado hacia acá, sería negativa. Pero en esta ocasión es una línea casi plana, entonces pues, y pues tenemos que la inclinación de la línea pues nos dice que pues no tiene mucha información o no puede ser muy precisa, no tenemos los suficientes datos para saber si la de coeficiente intelectual o el tamaño del cerebro tiene que ver con el coeficiente intelectual. Aún no debería ser una línea más inclinada hacia uno de los dos lados para poder determinarlo. Entonces, por eso aquí estamos viendo este valor de P, el número de correlación. Pero también hay otra forma de ver los datos, que es por medio del asistente y sería una variable, regresión, regresión simple. Y en la columna de la Y, pues es el tamaño del cerebro. El tamaño del cociente intelectual y la X es el tamaño del cerebro. Entonces vamos a
poner una que sea lineal. Le vamos a aceptar. Y aquí nos muestra una serie de gráficas. Aquí nos muestra la gráfica que estábamos viendo hace un momento. Inclinación de la línea, tenemos nuestros datos. Aquí dice, existe una relación entre X y Y, y dice aquí el resultado es que no, por el valor de P. Aquí lo vemos más puntual, más gráfico, de que pues el valor de P al ser de 0.05 y nuestro valor de P es 0.06, debería ser mayor, es mayor a 0.05, entonces aquí nos dice que no existe una relación. Dice, de variación explicado el modelo. Dice, el modelo de regresión puede explicar el 3.21%. La variación intelectual es alto. Dice, correlación entre Y y X. Sin correlación a este área que vemos aquí, al ser 0.18, lo que estábamos viendo, al ser 0.17, pues se redondea a 0.18. Esta área que vemos aquí, pues es donde no hay correlación. Al de este lado, pues sería un positivo perfecto. Y de este lado sería un negativo perfecto que también tendría que ver con la inclinación de esta línea. Y prácticamente, pues aquí dice la correlación entre la coeficiencia intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. P mayor a 0.05. Aquí nos da los comentarios, dice la ecuación gestal para un modelo que se escribe en la relación X y Y de 31.89. Una relación estadística significativa no implica que X es la causa de Y. Aquí nos dice que pues prácticamente la conclusión para este ejercicio sería que el tamaño del cerebro no influye en el coeficiente intelectual, no tiene que ver en que sea tener un cerebro más grande, quiere decir que vayas a ser más inteligente según este ejercicio y según los datos que hemos aplicado. Vamos a continuar con la presentación. Ahora tenemos este ejercicio. Dice, ejercicio del calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización del estudio de relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados Celsius de los diferentes años según datos de Air Policy Institute. ¿Existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí nos hacen una pregunta. Y aquí tenemos los datos de CO2 por millón de 314, 317 y así sucesivamente. Y la temperatura de 13.9, 14 y al parecer van en aumento. Los dos van aumentando, pero ahora vamos a ver si tiene una correlación el CO2 con la temperatura. Tenemos los datos aquí, vamos a abrir Minitab. A ver, ¿no? Ok, entonces este ejercicio para correlación pues sería algo parecido a lo que hemos hecho con el ejercicio pasado. Vamos a irnos a estadística básica y vamos a ver correlación. Estadística básica y correlación. Tenemos que es temperatura. Si la temperatura tiene que ver con los resultados, vamos a ver quitar la gráfica, usar aceptar.
Y tenemos la información. Ahora nos dice que correlaciones, la correlación por parte por millón es de 0.892. Podemos redondearlo a 0.9. Correlaciones en parejas de Pearson. La muestra aquí es que son 10 datos, la correlación es de 0.892, podemos redondearlo en 0.9, con un intervalo de 0.598 y 0.974, un valor de P de 0.001. El valor de P está muy cerca de 0, entonces podríamos ver que si hay una inclinación hacia uno de los lados. Vamos a hacerlo de la forma gráfica para ver cómo está comportado. Gráfica de Pearson con regresión. Vamos a dar la variable y en la variable y. Ponerle aquí. Parte por millón. Vamos a ver aceptar. Y aquí vemos, ahora a diferencia del ejercicio pasado, vemos que aquí sí hay una inclinación. Vemos los datos, vemos cómo están distribuidos y estamos viendo que empieza del 13.9 y termina el 14.5. La inclinación está casi en un 45 grados de inclinación, entonces nos quiere decir que aquí sí va a haber una correlación, ya sea positiva o negativa, no, por el dato que vemos, pues va a ser una correlación positiva, porque la negativa empezaría de este lado hacia abajo. Entonces ya vimos que aquí sí hay posibilidad, sí existe una correlación. Vamos a terminar de hacerlo con el asistente, donde nos muestra mucho más, mejor los datos, más gráficos. Vamos a poner regresión simple en la X. Vamos a poner lineal. Y vamos a dejar con nivel de significancia 0.5, ya que pues no nos puede conforme nos dice. Y le vamos a dar aceptar. Entonces dice, ¿existe una relación entre Y y X? Pues dice, la relación entre la temperatura del CO2 parte por millón es estadísticamente significativa, valor de P de menos 0.05 por millón. Es alto, dice el modelo de regresión puede explicarse en términos de la variación entre temperaturas y grados Celsius. Pues aquí vemos que sin correlación positivo perfecto, dice la correlación positiva de R igual a 0.89 indica que cuando CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Entonces sería el dato que nosotros estamos buscando, la relación. Entonces aquí hay una correlación y nos dice que es un positivo perfecto con un 0.89, que es el valor de P que habíamos visto en un principio. Vemos también la misma gráfica que ya habíamos visto anteriormente. Y aquí tenemos este dato. Y prácticamente pues aquí tenemos muchos más datos. Vemos cómo está distribuido nuestros datos con esta temperatura, gráfica de predicción. Y pues aquí tenemos otras gráficas que lo más interesante, porque también tenemos varias gráficas que podemos ir distribuyendo. Pero los datos nos dicen que si hay un positivo perfecto para el segundo ejercicio. Vamos a continuar. Ok, ahora entramos al tema de regresión. Dice ejemplo de edad y tamaño de la cintura. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura se determina. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base de datos de cuál sería el tamaño de la cintura por un hombre a su edad de 20, 40 y 60. Vamos a abrir el archivo que tenemos por ahí.
Vamos a abrir el archivo que tenemos aquí ya adjunto. Abrirlo. Ya tenemos los datos. Ok, vamos a empezar a hacer este ejercicio. A ver, ok, perdón. Tenemos la edad y tamaño de cintura en los hombres y vamos a ver que exista una regresión. Vamos a irnos a estadística. Estadística. Vamos a ahora calcular regresión. Ahora vamos a agarrar la gráfica lineal ajustada. ¿Son? Estadística, regresión, aquí está. Sí, gráfica lineal ajustada. Tamaño de la cintura. Para la Y le da a los hombres. Y le vamos a dar fotográficas en orden. Y le damos aceptar. Que aquí ya tenemos los datos. Dice que el tamaño de la cintura. La ecuación, el primer ejercicio que nos dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. Entonces, la ecuación de regresión aquí nos está mostrando es de 59,64 más 0,6259 sería la edad del hombre. Tenemos un ajustado del 70,66%. Tenemos el análisis de variancia con un valor de P de 0,00. Tenemos aquí la gráfica ajustada, donde estamos viendo los datos, cómo se nos están yendo, la ecuación. Tenemos aquí varias gráficas que estamos revisando. El residuo, orden de observación, valor ajustado, residuo. Entonces ya tenemos la primera parte del ejercicio. Y ahora también el ejercicio nos dice que calculemos cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Esto lo vamos a hacer con la ecuación de regresión, pero para ello vamos a ocupar la calculadora. Vamos a buscar la calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora. Y vamos a calcular para 20, 40 y 60 años. Entonces regresamos al militar y vamos a calcular. Entonces sería 59,64 más punto 62,59, 62,59 por 20, que es la edad que nos están pidiendo. Y el tamaño de la cintura para una persona que de 20 años sería de
15 sería el tamaño para una persona de 20 años. Ahora vamos a calcular. Vamos a calcular, el ejercicio nos pide que una persona de 40. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo y cambiamos a 40. Dice que para una persona de 40 el tamaño de la cintura es de 84,676. Ahora vamos a, cuando una persona tenga 60 años, dice que es de 97,19. Para una persona que tenga 60 años de edad, el tamaño de la cintura sería de 97,19 o 97,2 si lo redondeamos. Entonces, para la segunda parte, pues ya tenemos los datos. Ahora también existe una forma de poder calcularlo. Estos mismos datos, aquí en Minitao, sería asistente, sería con regresión, simple, también la cintura y el nombre. Vamos a poner lineal con un nivel de significancia del 0,5, ya que el ejercicio pues, no nos menciona. Y aquí tenemos los datos entonces. Pero existe una relación, dice que simplemente sí, el valor de P es de 0,01. Una relación entre Y y X, pues la relación entre el tamaño del cinturón y el tamaño del nombre es estadísticamente significativo. Es el valor de P menos 0,0. Aquí nos está diciendo el ejercicio que sí. Variación explicada por modelo. Que dice correlación positivo perfecto con un 0,085. La correlación positiva R igual a 0,085 indica que cuando edad de hombre aumenta, el tamaño de cintura en centímetros de hombre también tiende a aumentar. Y aquí tenemos para calcular los datos que nos estaban pidiendo. Aquí tenemos los datos. Y aquí nos dice que para 20 sería 72,16, para 40 84,68 con un intervalo. Y para 60 tenemos el dato de 60 de 97,19, que es el mismo dato que nosotros tenemos aquí, que calculamos con la calculadora, pues aquí también ya tenemos el mismo dato, entonces lo pudimos haber calculado de esta forma y aquí nos arroja pues para muchas más edades, que son las edades que probablemente tengamos capturado en, en estos, en nuestras columnas. Entonces, estas es las dos formas de calcular para el ejercicio que se nos está pidiendo. Aquí ahí sacamos ya los datos que se nos están requiriendo. Ok, vamos a guardar. Y vamos a hacer el último ejercicio. Dice ejercicio de edad y tamaño de cintura en mujeres. A continuación se presenta edad de las mujeres, el tamaño de su cintura, determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿De cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de la edad de 18, 36, 54? Vamos a hacerlo en militar. Tenemos ya los datos aquí entonces en este militar. Y vamos a irnos a estadística, regresión, gráfica lineal ajustada.
Y pues en las Y cintura de mujeres, en la edad, pues en la X la edad. Vamos a hacerlo de forma en las gráficas. Vamos a poner que las cuatro gráficas en uno y lo vamos a aceptar y vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos ya la ecuación de regresión, es de 54.12 más 0.8095. Tenemos un valor de P de 0.00. Gráfica lineal ajustada. Aquí tenemos los datos. Vemos que hay una inclinación. Aquí tenemos de gráfica de probabilidad normal. Los residuos, valores ajustados. Aquí también tenemos la frecuencia, los residuos. Entonces, la primera parte, pues aquí ya la tenemos. Dice que en el sector de las mujeres, aquí tenemos la ecuación de regresión. El ejercicio nos pide, dice que nos estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de su edad de 18, 36, 54. Vamos a hacerlo manualmente primero con la calculadora. 18, 36. Entonces sería 54.12 más 80.95 por 18. Nos dice el ejercicio que para una mujer que tenga 18 años, el tamaño de su cintura sería de 68.691. Entonces tenemos ya el primer dato. Vamos a hacerlo para una mujer que tenga 36. Nos dice la calculadora, o sacando la ecuación, dice que para una mujer que tenga 36 años, el tamaño de su cintura sería de 83.262 centímetros. Vamos ahora para una mujer que el ejercicio nos dice que sería de 54 años. Perdón. Para una mujer que tenga 54 años, sería de 97. El tamaño de cintura sería 97.83. Entonces, aquí ya tenemos estos datos, sacándolo con la ecuación de regresión. Ok. Ahora también podemos calcularlo en la forma con el asistente. Vamos a irnos a regresión simple y aquí en Y la cintura y en X la edad. Vamos a agarrar lineal, dejamos el nivel de significancia como está. Y aquí tenemos pues nuestras gráficas. Dice, la relación entre la cintura en centímetros de mujeres y la edad de mujeres es estadísticamente significativa. El valor de P menor a 0.05. Tenemos esta gráfica, tenemos los datos. Nos dice, el modelo de regresión puede explicar la variación entre la cintura en centímetros de mujeres. Aquí nos dice que está en positivo perfecto, con un 0.87, el valor de P. La correlación positiva es igual a R igual a 0.87, indica que para cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura de las mujeres también tiende a aumentar. Y tenemos el residuo pues que es este dato, residuo grande, dice que
Edad de mujer 57 en centímetros, de mujeres de 116. Ahí tenemos el residuo. Entonces, vamos a ver la fórmula que calculo, la que Minita pues ya nos da un resultado para las edades. Así que para 5 pues aquí no tenemos el de 18 exactamente, el de 17.5. Para 36 pues tampoco tenemos el dato correctamente. Para 54 pues no tenemos, son valores acercados, nos da las edades y el valor de la cintura. Y pues vemos que entre mayor aumentan, mayor sea la edad, pues mayor es el tamaño de la cintura en estos datos con un intervalo, con sus intervalos respectivamente. Entonces, tenemos ya también el resultado. Aquí tenemos en la cálculo de residuos, tenemos, tenemos varios datos, tenemos 1, 2, 3, 4 datos que se están tomados como residuos, están muy fuera de nuestros datos, están muy alejados. Residuo grande, donde aquí están estos datos que vemos aquí, pues son los residuos que tenemos. Entonces, pues ya tenemos los datos que se nos estaba requiriendo para este ejercicio. Ya lo hemos resuelto en Meditado y también pues, con la ayuda de la calculadora. Entonces, con este último ejercicio terminaríamos los ejercicios requeridos para la unidad 5.